Cumboto, parte 6. La abuela Anita. Fuera de Frau Bersa, Eduvige y la cocinera, nadie más en la Casa Blanca se había enterado de nuestra aventura. Pero para la institutriz aquello había adquirido las proporciones de una tragedia. Apenas estuvimos de vuelta, la vi precipitarse hacia Federico y hablarle nerviosamente en aquel lenguaje gutural que yo no entendía. Luego se puso a arreglar el deplorable tocado de Gertrudis, lo que hacía con gestos bruscos de contenida cólera. Mientras Frau Bersa se ocupaba de su hermana, Federico permanecía de pie en medio del salón, muy cerca del piano. Miraba las espaldas inclinadas de la institutriz y se iba poniendo pálido. De repente pronunció algunas palabras, para mí ininteligibles, que le hicieron volverse cual si la hubiesen mordido en la nuca. Vi temblar sus labios, pero no oí su voz. Fue como si algo se hubiese desplomado de pronto dentro de ella. ¿Qué le había dicho Federico? No tardaría en saberlo. Aquella misma tarde me detuvo ella en el pasillo que conducía a su alcoba y me hizo entrar de un tirón. Se lo contaste, ¿verdad? Se lo contaste a pesar de haberme prometido no decírselo a nadie. Quedé al helado. Vi lágrimas en los ojos grises de Frau Bersa y me pareció que su rostro había enflaquecido cual si un centenar de años hubiesen pasado por él. Al notar cómo temblaban sus labios sentí una gran pena y perdí el miedo de pronto. No fui yo, Frau Bersa, díjele con calor. Se lo juro. Entonces, ¿cómo lo supo? No lo sé. Fue él quien me lo contó a mí. El espectáculo que presencié a la tarde siguiente fue más lastimoso aún. Sentada frente a la mesa con las manos cruzadas sobre el libro abierto, Frau Bersa lloraba calladamente en presencia de Federico. Sin proponérmelo pude oír algo de lo que decía, pues hablaban entonces en castellano. Sé bueno, no lleves a la niña contigo, te lo suplico. Al verme llegar sacó su pañuelito de punto y se lo llevó a los ojos. Federico, pálido, sonreía. Yo tuve miedo de nuevo. Desde aquella tarde, o más exactamente desde el instante en que vi aquella sonrisa de Federico, mi admiración por éste se transformó en un vago sentimiento que me inducía a buscar en él algo diferente a las otras personas. Ya no supe moverme ni hablar, ni siquiera pensar, sino en función de lo que él quisiese o pensase. Llegué incluso a soñar cosas absurdas relacionadas con su persona. En estos sueños le veía invariablemente como un gato blanco que andaba en dos pies y sonreía con unos ojos azules y crueles. Lo que siguió a aquella escena fue una verdadera orgía de libertad. Don Guillermo ausentábase con frecuencia, siempre seguido de un negro a caballo, y nosotros salíamos poco después que él a hartarnos de campo, de río, de todo cuanto aquel mundo voluptuoso podía deparar a nuestros sentidos recién abiertos. En estos días no había lecciones, ni dibujo, ni piano. Nadie nos detenía ni nos preguntaba siquiera a dónde íbamos, y apenas si Eduvige posaba en nosotros su mirada de esfinge cuando regresábamos a la casa. En lo único que transigió Federico con la institutriz fue en no llevar a Gertrudis. De entonces data nuestro conocimiento con la vieja Ana, la abuela de Pascua. Por primera vez la visitamos una mañana después de un largo baño en el Pozo del Bambú. Desde ese momento no dejamos de entrar en su casa en ninguna de las ocasiones en las que salíamos al campo. Su sola presencia en el limpio ambiente que la rodeaba tenía para nosotros una irresistible atracción. La garrulería de su nieta complementaba este delicioso espectáculo. Igual que Pascua, la anciana amaba hablar de sí misma y alardear de su edad y su fortaleza. Nosotros, los negros, decíanos la abuela Anita, tenemos el hueso duro. ¿Cuántos años me echan ustedes? Pues aquí donde me ven llevo casi 90 comiendo pan. Y mírenme los dientes, ni una sola picadura. Cuando muchacha, por presumir, me lo limpiaba con palito de malagüeta y de orozú. Después que tuve mi primer hijo, cuando aprendí a fumar para matar la pena, me estrujaba los cabos de tabaco en la dentadura. Pero no nos desviemos y volvamos a lo de la edad. Yo me he reído siempre de esas personas que se quitan los años, como si los años lo hicieran uno más viejo.
Mi abuelo vivió más de un siglo, y si no es porque una mula le da una patada en el pecho cuando la estaba errando, todavía anduviera por ahí dando qué hacer. Mi abuelo era muy chistoso. Para todo tenía un cuento oportuno, y si a mano venía, un verso. Mi hijo Ernesto heredó su carácter. Fue fiel a su sangre. Pero mi hijo Fernando, más vale no habla de eso. Mi hijo Fernando, añadía maliciosa y confidencial, se casó con una blanca y que para mejorar la raza. Cuando estaba de vena, la abuela Anita era un encanto. Alegre y locuaz, nos reunía a todos a su alrededor y formaba una tertulia que consumía nuestro tiempo sin que lo advirtiésemos. Desdichadamente, esto sucedía con menos frecuencia de lo que nosotros habríamos deseado, porque por lo común la viejecita permanecía encerrada en un hosco mutismo o balanceándose a solas en un canturreo que duraba horas. La abuela Anita era negra retinta, absoluta. En su juventud, sin embargo, debió poseer cierta gracia especial que la hiciera gustar a los hombres. Debió ser alta, airosa y llena de un picante donaire que todavía coloreaba sus charlas. Para la época en que la sitúan mis recuerdos, los años y las penalidades habían encorvado su busto y marchitado sus carnes. Su figura tenía un aire de fetiche africano, un viejo hábito del que nadie hubiese podido despojarla. La inducía a mantenerse siempre cubierta con un enorme pañuelo de colorines atado a la cabeza y encima de éste un estropeado sombrero de fieltro de anchas alas lustrosas. Sobre su chata nariz sosteníanse a duras penas unas antiguas antiparras con cerco de alambre, adorno superfluo por encima del cual sus ojillos húmedos lo escudriñaban todo en su derredor. Cuando se abstraía en alguna labor, el labio inferior colgaba flácido, dejando al descubierto la dentadura menuda. La abuela Anita vivía en compañía de su hijo menor, Ernesto, y de los retoños de éste, Prudencio y Pascua. El mayor de sus hijos, aquel fabuloso Fernando que habíase casado con una blanca, vivía en la ciudad y jamás visitaba el campo. Nuestras tertulias se celebraban casi siempre en la parte trasera de la casita, en las inmediaciones del fogón. Formábamos el grupo de sus oyentes, Federico, Pascua y yo, porque Prudencio ya trabajaba para esa época en los establos. Pascua era, como ella misma decía, la adoración de la abuela, y en efecto, esta chica morena y ahilada era el único ser capaz de estimular la locuacidad de la vieja. Y lo que es más interesante todavía, la única que lograba, en ocasiones sensacionales, hacerla abrir el viejo baúl de caoba donde guardaba los heterogéneos tesoros de sus recuerdos. Cuando la abuela condescendía a meter la llave en la cerradura de su baúl, era fiesta para nosotros. La rodeábamos palpitantes, con la misma emoción que debió embargar a Edmundo Dantes en la caverna de Montecristo. El retintín de la gran campana de que estaba armada la cerradura se desparramaba en el campo como un aleluya y nosotros lo recibíamos en nuestros corazones, le abríamos nuestros oídos, lo aspirábamos con las narices abiertas cual si más que un sonido fuese un perfume. Luego quedábamos en supersticioso silencio, pendiente de sus labios, mientras sus dedos negros y temblorosos iban mudando de un lado a otro con suavidades rituales las piezas de vestir de policromadas telas, las joyas de orfebrería, los grandes pañuelos de madraz impregnados de seculares perfumes, las menudas tazas de porcelana holandesa y unos raros instrumentos de música que constituían nuestra mayor curiosidad. El baúl de la abuela era un cuento de hadas, no solo por los objetos que atesoraba, sino por las historias que lo ilustraban. De cuáles maravillosos países procedían aquellas sedas estampadas y coloreadas. Cuáles cuerpos vistieron las amarillentas batistas que solo los dedos de la anciana podían tocar sin romperlas. Qué labios se posaron en las frágiles tacitas de borde dorado y en cuáles senos descansaron las serpentinas cadenas, los pálidos camafeos de marfil y las finas custodias de los guardapelos. La abuela nos lo contaba con su cansada voz agorera. Todo aquello había venido a sus manos a la muerte de su abuelo Mamerto, quien a su vez lo recibió en depósito de un caballero blanco que fue su amo. ¿Su amo?, le preguntó una vez Federico muy intrigado. Sí, saben ustedes, así lo mentaba mi abuelo. Y al hacer esta explicación que ninguno de nosotros comprendía bien, la abuela reía irónicamente. Así mentaba él, insistía.
a todo lo de su casa, porque deben saber ustedes que mi abuelo sirvió a una rica familia que tenía grandes haciendas de café y de cacao y que cuando el último de los señores se metió a la guerra, encargó a mi abuelo de su casa para que la cuidara. ¿Y aquel señor no volvió, abuela?, preguntaba Federico. No, no volvió. Si hubiera vuelto no estarían aquí toda esta cosa. ¿Y qué haría usted si volviera? Se la entregaría porque así me lo ordenó mi abuelo antes de morirse. En el heterogéneo contenido del baúl me intrigaban particularmente los instrumentos de música, unos amuletos de plata que figuraban pequeños miembros humanos, barcos, pájaros y otros animales, y un viejo cromo que representaba a un general de gran barba negra y con muchas medallas en el pecho. Federico, por su parte, habría dado 10 años de su vida por leer unas cartas azules atadas con una cinta descolorida. En cuanto a Pascua, solo le interesaban los justillos, las faldas y los chales multicolores. Entre los escasos objetos que la abuela nos permitía profanar con nuestras inquietas manos, figuraban unos pequeños retratos de daguerrotipo, borrosos y ennegrecidos. A duras penas podíamos distinguir en ellos los rostros de 2 damas de lisos cabellos negros y 2 caballeros muy tiesos, uno de los cuales lucía unas grandes patillas de las llamadas de boca de hacha. El efecto que estas fotografías producían en mi espíritu era muy singular. Se me antojaban la evocación de 4 fantasmas, ánimas del purgatorio apresadas en las minúsculas cárceles de sus retratos por algún arte diabólico. ¿Quiénes son, abuela?, le pregunté una vez. Son 4 personas blancas, pariente del amo de mi abuelo. ¿Pero cómo se llamaban?, insistí mirando los oscuros rectángulos de metal. La abuela no lo sabía o no lo recordaba. Aquellos seres fantásticos con sus rostros irreales habían vivido muchos años antes, cuando la vida era distinta a la actual y las personas se conducían de un modo muy diferente a nosotros. Esto lo deducía yo de las evasivas palabras de la anciana, y así debía ser en efecto a juzgar por el vago temor que imponían a mi espíritu las graves imágenes. Si esto ocurría con sus simples retratos, mustios y secos como hojas guardadas en un libro, ¿qué no ocurriría si estuviesen vivos? Amos los llamaba el abuelo de la abuela, y esta misma quizá les llamara así en secreto. ¿Debía considerarlos yo del mismo modo y pensar en ellos con igual reverencia e idéntico sentimiento servil? Este problema, siempre planteado ante los 4 daguerrotipos, representó por largo tiempo uno de mis más graves conflictos infantiles. Cierta vez interrogué a la vieja con resolución. Abuela, ¿eran amos tuyos también esos señores? A lo que ella me respondió después de mirarme por un momento. Sí, y si vivieran serían tu amo. Cuando oí esta insólita afirmación en la que había un no sé qué de maligno, experimenté una sensación extraña e indefinible. Mis amos. En lo primero que se detuvo mi pensamiento fue en Corazmín, un perro callejero y realengo que se presentó un buen día en la casa de los señores y al que don Guillermo echó de allí a patadas. Corazmín era un perdiguero blanco con manchas achocolatadas, manso y cariñoso, pero muy hambriento y aficionado a meter el hocico en todos los rincones. No volvió a portar por la casa, pero apenas veía a alguno de nosotros se ponía a seguirlo como una sombra. «Este fulano perro», protestaba Pascua furiosa, «¿por qué no sigue a sus amos?». Esta exclamación fue una especie de clave de mis preocupaciones. Muertos aquellos señores, ¿a quién debía mirar yo como amo? Desde aquel día y durante largo tiempo sentí hacia Federico un oculto recelo que por fortuna no llegó a sospechar. Fuera del baúl de las maravillas, lo que solía congregarnos en torno a la abuela eran las golosinas que ésta fabricaba por temporadas y los cuentos que nos contaba cuando estaba de humor. Para aquellos manjares que siempre recordaré con deleite, envueltos a través de los años en un hálito de fragante manteca de coco, de anís y clavos de Ceilán, la abuela Anita poseía manos de diosa. Yo la oía hablar con frecuencia de las riquezas desconocidas que atesoraba la culinaria curazoleña,
de las delicias de bananas estobat, de los calás, de la sopita, el quimbombó y los buñuelos. Pero no sabría decir cómo pudo ella apropiarse tales recetas porque nunca tuve interés en averiguarlo. Solo puedo afirmar que engullía los productos de su laboratorio con insaciable glotonería. Cuando la anciana amanecía canturreando, con el labio inferior distendido, nosotros nos preparábamos a pasar una mañana feliz a su alrededor. Aquella era la señal inequívoca de que tendríamos ventas o cuentos espeluznantes, o ambas cosas a la vez. Olvidaba decir que las granjerías de la abuela se conocían en el campo con el nombre de ventas y que ella misma se cuidaba mucho de subrayar este nombre para que nadie se equivocase. En efecto, quien no dispusiese por lo menos de un centavo podía estar cierto de que no probaría un calá ni un buñuelo. Solo cuando el buen humor de la abuela rayaba en el deliquio, nos daba alguna que otra golosina al fiado para pagársela el próximo sábado. Existía, sin embargo, una excepción en el grupo. Era Pascua, la nieta predilecta. He mencionado el laboratorio donde la abuela Anita preparaba sus especialidades y el asunto merece en verdad unas cuantas líneas. Cuando se trataba de hacer calás, proveíase de un gran cuenco de totuma y de un viejo pote de hojalata donde se remojaban pacientemente los frijoles bayos. Cuando estos estaban macerados y su cáscara se arrugaba como la piel de un ahogado, los dedos de la abuela poníanse a remover la oscura película con una minuciosidad que nos ponía los nervios de punta. Ya completamente mondado, limpio como una perla, cada frijol pasaba a la totuma y ésta iba llenándose gota por gota. Terminada esta operación, la abuela pasaba sin apresuramiento a la segunda etapa del desesperante proceso, la cual consistía en triturar los frijoles dentro de la totuma a favor de una extraña mezcla aceitosa que constituía precisamente el secreto de su arte magnífico. La mezcla batida con un molinillo de enroscadas ramas, medida frecuentemente en su densidad y probada por la sibilina lengua de la abuela, pasaba por último al renegrido fogón donde previamente se calentaba, en un hogar de brasas gozosas, un antiguo budare de hierro minuciosamente engrasado. Algo que nos producía exaltado interés, recóndito y misterioso respeto, era ver a la abuela probar la espumosa crema de los frijoles. Nuestras pupilas se iban en pos del molinillo y nuestros corazones galopaban ansiosos durante los segundos que tardaba en desprenderse la espesa gota para caer en la palma de aquella mano sabia. Nuestras bocas se hacían agua cuando veíamos asomar por encima del labio de la anciana la lengua húmeda, ancha y flexible como una sierpe, recoger de un golpe toda la gota de crema y paladearla después en un éxtasis. Aquello era demasiado para nuestra ansiedad, y la pregunta saltaba de nuestra boca preñada de gástrica urgencia. ¿Está buena, abuela? ¿Está sabrosa? Según el humor y la dirección en que navegasen sus pensamientos, el momento de mondar y batir era también el de contar los cuentos de aparecidos. Y digo según el humor porque no era raro el que, a pesar de su euforia, la abuela Anita prefiriese hacer su trabajo al amor de una suave canción sin palabras, un ronroneo más bien uniforme y sedante. Hoy, transcurridos los años y borrada la imagen de entonces, creo poder interpretar aquel armonioso ronroneo. La abuela Anita disfrutaba amorosamente el regusto de sus recuerdos y eran estos los que movían aquellas labores, como si en ellas hallase un apoyo para desplazarse por los caminos del ensueño. La preparación minuciosa, paciente de sus ventas abría a su corazón recóndito paraíso. Poseía, pues, la anciana una intensa vida interior. Su corazón alimentaba ideales semejanzas con su baúl. Debía estar lleno de joyas, de colorines, de guitarras y bandolinas, de selváticas esencias mezcladas con bárbaras supersticiones. Estas supersticiones, precisamente, eran las que asomaban a la flor de sus labios cuando sentíase comunicativa. Eran sus cuentos, o para decirlo con sus propias palabras, sus historias de diablos y de visiones. La abuela Anita ignoraba el civilizado mundo de las leyendas de hadas, donde los príncipes se casan con pastorcillas después de rescatarlas de los hechizos de alguna bruja perversa. Mucho más esa literatura donde se mueven seres tan refinados como la Caperucita Roja, Blancanieve o Robinson Crusoe. Las suyas eran verdaderas historias, hechos de los cuales podía dar fe jurada,
manifestaciones de un universo que no por estar más allá de lo perceptible era menos real que el universo donde nos movemos todos los días. Como introducción a sus alucinantes relatos usaba ella indistintamente dos fórmulas sacramentadas. Unas veces decía: ustedes pueden creerme si quieren, y otras: a pesar de lo que digan los incrédulos. Sus casos referíanse por lo común a ella misma o a alguno de sus más cercanos parientes, a su padre, su madre o a su abuelo mamerto. Ustedes pueden creerme si quieren, pero yo he visto la cosa más fea, la más aparatosa e impresionante que puedan imaginarse. Una vez, viviendo en Borburata con mi abuelo mamerto, se me apareció la visión del hombre que se paseaba con la cabeza en la mano. Claro que esto era bastante para ponernos los pelos de punta, pero la curiosidad podía más en nosotros y así, apretándonos cuanto podíamos los unos a los otros, gritábamos a coro: con la cabeza en la mano, abuela, ¿cómo era eso? Y ella lo refería con prolijidad, acumulando detalles, satisfecha de nuestro interés y de nuestro miedo. El hombre aquel, según se decía, fue el fundador de la finca del Quisandal, cerca de Borburata, donde ella, su madre y su abuelo habían ido a vivir. Fue un caballero español que no quiso rendirse a las fuerzas patriotas y que al ser tomado prisionero fue decapitado con un hacha en presencia de su servidumbre. Enterraron su cadáver en el patio de la propia hacienda, con la cabeza entre las manos, y desde entonces su pobre alma se pasea por aquel lugar sin descanso. Sale unas veces de un bosquecillo y se mete en la casa. Otras parece venir de los cafetales. Se queda un momento parado en el centro del patio y hace ademán de querer decir algo. Pero ¿qué puede decir ese desdichado si no tiene la cabeza en su puesto? También había visto la abuela un espeluznante espectáculo que ella llamaba del caigo o no caigo. Esto le ocurrió en su niñez. No recordaba con precisión en cuál sitio, pues ella había recorrido muchos en pos de su abuelo mamerto. Estaba yo muchachita y una noche que tuve necesidad de salir de la casa, en un patio muy grande que allí había, lleno de árboles, vi un bulto negro colgando de un samán enorme. Los samanes, como ustedes saben, atraen a las almas en pena. Ver aquel bulto y quedarme paralizada fue todo uno. De pronto oigo una voz ronca y horrible que me dice: ¿caigo o no caigo? Y enseguida otra que le contesta: caiga. Entonces vi desprenderse uno de los brazos del bulto envuelto en candela. ¿Caigo o no caigo?, repitió la voz. Caiga. Y otro brazo llamante se vino al suelo. ¿Caigo o no caigo? Caiga. Y vi caer la cabeza como una bola de fuego. Entonces, sacando fuerza no sé de dónde, eché a correr como una loca. Me metí en la cama y me arropé hasta la cabeza. Al día siguiente, cuando referí la espantosa visión a mi abuelo, este me dijo: muchacha, esa visión es de la más fea que yo he visto en mi vida, pero uno, en vez de asustarse, lo que debe hacer es decirle: caiga, hermano, y descanse en el nombre de Dios y de la tres divina persona. Era la única forma de que aquel ser maligno no volviera loco al cristiano. Y si yo me salvé, fue porque todavía no era mujer completa. Sería cosa de nunca acabar la enumeración de las visiones que había tenido la abuela Anita y las que le refirieran su abuelo mamerto, su madre y sus numerosos parientes. Familiares le eran todos los fantasmagóricos personajes que infestan el mundo de los negros y que se meten en las alcobas, se apoderan de los hogares, pululan en los suburbios de las ciudades y hacen de las iglesias y los cementerios lugares de pavor. La mula maniada, el carretón, la sayona, las ánimas del purgatorio, los difuntos atormentados que arrastran cadenas más allá de la tumba y los infelices que, habiendo enterrado en vida su dinero, penan después de muertos hasta que algún alma piadosa los desentierra y los saca de penas con unas misas. Porque a pesar de lo que digan los incrédulos,
Los espíritus de los que se fueron están siempre junto a nosotros y vuelven a recorrer sus pasos y a cumplir la penitencia de sus pecados. La abuela poseía toda una teoría de lo sobrenatural, teoría primitiva, simplista, pero no por ello menos definida. Su abuelo Mamerto fue un erudito en esta materia, un faculto, como ella decía, que sabía exorcizar a los perseguidos por los espantos, ensalmar y rezar toda clase de daños. Para ella existían dos zonas perfectamente delimitadas en el orden de los fenómenos del otro mundo, la de las almas en pena y la de los demonios. Mucha gente, explicaba, confunde una cosa con otra. Pero eso es un disparate. Los diablos no tienen nada de común con los difuntos y más bien se dice que lo persiguen. Los diablos no hacen más que maldad, espantan a la gente y ponen todo su empeño en hacerla que se condene. Ellos son los que soplan en el oído de los hombres para que cometan crímenes horrorosos, los que calientan la cabeza a las mujeres para hacerlas pecar, los que empujan a los hijos contra los padres, son, en fin, los que causan todo lo malo. Hacen crecer los ríos, temblar la tierra y perderse la cosecha. ¿Y como cuántos diablos hay, abuelita? La pregunta era casi siempre de Pascua, porque las mujeres ponen más atención que los hombres en las cosas del infierno. La abuela le respondía con la doctoral vaguedad con que siempre salía del paso en las coyunturas difíciles. Mucho, muchísimo, tanto que no pueden contarse. Pero no todos son iguales ni tienen el mismo poder. Unos dominan pueblos enteros, ciudades y campos. Otros no pueden pasar de una casa. Otros, en fin, apenas alcanzan a la persona. Pero aún había en la jerarquizada legión infernal otros demonios menores cuya misión no pasaba de hacer travesuras y sobresaltar a las gentes. Estos eran los duendes, los seres pequeños y burlones que tiran piedras a los tejados, arrastran los muebles en los salones, rompen los platos en las cocinas. Ella conoció más de una casa habitada por duendes. A una pobre mujer que vivía de hacer arepas, le derramaba todas las noches el maíz salcochado, le abrían el grifo del agua y le sacudían la cama donde dormía. A otra llegaban hasta darle de bofetadas. ¿Y tienen un jefe los diablos, abuela? Sí, el más grande de todos los diablos. Mandinga. Al nombrar este personaje, la abuela se santiguaba invariablemente con gran reverencia, y sus labios musitaban la fórmula de un piadoso conjuro. Ave María Purísima. Mandinga, llamado también Belcebú, el maligno y el enemigo, solo se hacía sentir en las grandes conmociones del mundo, en las catástrofes nacionales e internacionales, sobre todo en las guerras. Él es el ángel del mal, monarca de las tinieblas, a quien el Señor arrojó de los cielos en castigo de su soberbia. Desde entonces reina con poder absoluto sobre la vida de los humanos y les hace sufrir. La voz de la anciana se tornaba sombría cuando hablaba de estas cosas. Cuando Mandinga anda suelto, temblemos. La ruina, la peste, la sangre y la muerte van con él por toda parte. Su pata de cabra quema la tierra que pisa, seca la hierba y marchita las flores. Hay personas que llevan al demonio por dentro y que no están contentas sino cuando hacen el mal. Es fácil reconocerla. Cuando alguno le haga mal, muchachito, mírenle la cara, la mano y los pies. En alguna de estas partes del cuerpo llevan la marca de Satanás.